San Juan capítulo 3, versículo 15 en adelante vamos a leer. Gloria al Señor. ¿Encontraron, hermanos? Amén, gloria a Dios. Leamos, dice la palabra del Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta noche una vez más invocamos su nombre, Señor, para pedirle, rogarle, suplicarle, Señor, que sea usted hablándonos, sea usted enseñándonos, Señor, a través de su santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos, Señor, porque somos necesitados, Señor, en este mundo. Necesitamos siempre de su guía, de su dirección, de su fortaleza, Señor. Habla, Señor, en esta noche a los que estamos aquí reunidos y congregados, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Digamos gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pueden tomar su asiento. Gloria al Señor. Tenemos las 8:24, ¿no? Es hora, amén. ¿Sí? Amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos y amigos, la verdad es que la palabra de esta palabra, la Biblia, todos nosotros sabemos que es palabra de Dios, amén. La Biblia fue escrita por hombres, pero siendo inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Qué es inspiración? Inspiración da a entender como el soplo, como Dios viene y que le habla al oído a esas personas que escribieron. Entonces digo esto porque lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar en estos 30 minutos, yo quisiera que usted, hermano, amigo, no lo rechace, no le ponga una barrera. Deje que la Biblia le hable, deje que Dios le hable. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando uno no es todavía cristiano, lo digo porque yo hasta mis 24 años no era cristiano, y la primera vez que fui a la iglesia, entonces el predicador ahí hablaba la palabra de Dios y uno como que rechaza, como que se rehúsa, entonces no deja que la palabra de Dios haga la obra en uno. Pero y uno sigue escuchando la palabra de Dios, en algún momento esa palabra va a ser algo en nosotros, va a ser algo en nuestra vida, y no es el predicador, no es el pastor o el hermano que habla, sino lo que dice la Biblia. Entonces por eso quiero en esta noche titular el que cree en Jesús no ha sido condenado o no es condenado. Dice el versículo 15, para que todo aquel, o sea, habla en un sentido general, todo aquel, no está hablando de una persona, una raza, una tribu o alguien en especial o en específico, para que todo aquel que en él cree. ¿Cuál él? La palabra él es un pronombre personal refiriéndose a Jesucristo, porque ahí no está la palabra Jesús o el nombre, pero él se está refiriendo al Señor. Todo aquel que cree, que en él cree, entonces dice que en él cree. ¿Qué es creer? Creer es confianza, creer es tener fe, creer es depositar su esperanza en este caso, en este ser. Es como cuando uno va a trabajar o poner un negocio por ahí,
entonces yo no creo que te vaya a ir bien ahí, o no creo que me va a ir bien en ese lugar. Si tú no lo crees, automáticamente vas a trabajar o vas a poner tu negocio de una manera medio con duda, y no vas a poner toda tu capacidad porque hay una duda en uno. Y eso va a llevar a que de pronto fracases, porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Si usted cree que le va a ir mal, va a ser posible eso, se le va a ir mal. Y si usted cree que Jesús le puede ayudar, así sucederá, así acontecerá. Entonces por eso dice, todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda. El Señor quiere que Él cuando Él vino a la tierra, Él hizo milagros, Él hizo sanidades, Él le abrió los ojos a los ciegos, a los mudos le dio el habla, a los sordos que hablen, los sordos que oigan, a los paralíticos que caminen, a los muertos les dio vida. Todo eso está escrito en la Biblia, aunque nosotros no lo vimos. En ese tiempo no había un titoquero por ahí, ¿no?, que ya filme y que mira, el Señor está resucitando a un paralítico o a un muerto, etc. O sea, no había eso. No hay un video o una foto que testifique que eso sucedió, pero está plasmado en la Biblia y nosotros creemos que eso es verdad. ¿Por qué? Porque ha acontecido también en nuestras propias vidas. En cada uno de nosotros teníamos algún problema de salud o familiar o económico o social, pero cuando creímos en Jesús, ¿por qué creímos? ¿Cuándo creímos en el Señor? Cuando alguien nos los presentó. Oye, fulano de tal, te presento a mi amigo, se llama Pablo. Mucho gusto, Pablo. Alguien me tiene que presentar a un amigo para conocerlo. Y en esta noche queremos presentarle a un amigo, a usted hermano, a usted amigo, que se llama Jesucristo. Queremos presentarle a este amigo. Este amigo ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Él siempre ha existido. Él es el creador de todo lo que usted logra ver, entender o comprender. Él es el creador de todas las cosas. Y Él vino a este mundo por amor a nosotros. Entonces, dice que el que en Él crea no se pierda. ¿No se pierda en qué? Sucede que la Biblia nos habla desde Génesis, cuando Adán y Eva fallaron al Señor, fueron expulsados de un estado que se llamaba el Edén o el paraíso, donde Adán y Eva vivían en un estado de pureza, de santidad, pero el día que decidieron desobedecer a Dios, fueron expulsados de ese estado. Y el hombre ahora ya tenía que trabajar con el sudor de tu frente, no con el del frente, sino con el de la frente. Trabajarás, comerás, y etcétera. Y la mujer dará a luz a tus hijos con dolor. Entonces, hermano, ahí empezó una etapa de decadencia para el hombre. El hombre fue expulsado, cayó de ese estado. Y de ahí el hombre comenzó a morir. De ahí entró la muerte. Y entonces en Daniel capítulo 12, versículo 2 dice que algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para vergüenza perpetua. Entonces, la perdición nos está hablando de un sentido de destrucción, de muerte, de perderse, de estar perdido, de perecer, de fracasar. Entonces dice el Señor, el que en Él cree no se pierda, no fracase en la vida. ¿Cuántas personas fracasan en sus matrimonios? ¿Cuántas personas fracasan en sus propósitos en la vida? ¿Cuántas personas fracasan en su familia, en su trabajo, etcétera, etcétera? El fracaso está allí. ¿Por qué? Por las malas decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y entonces el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos muestra un camino nuevo y vivo y eficaz. La palabra es una luz que nos alumbra, o sea, nos da entendimiento, nos da comprensión para dar el paso acertado, para no cometer un error. Entonces la Biblia, Dios a través de la Biblia, nos guía en nuestro diario vivir, en todas las facetas de nuestra vida.
porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos en el fracaso de la vida y también lo que habla la Biblia, el fracaso de la condenación. Habrá un juicio. Si alguien encuentran robando en una tienda, entonces lo van a llevar a la cárcel porque es culpable. Están las cámaras, lo pillaron, lo encontraron robando. Va a tener, no sé, 1 año, 2 años, meses de cárcel, es culpable. No, yo no fui, no fui. Las cámaras te delatan, fuiste vos, etcétera, etcétera. Entonces, el que es culpable de un delito tiene que pagar su precio, tiene que pagar lo que hizo. Amén. En la vida es así. Dios es juez y sucede que el hombre que vive en pecado está cometiendo un delito contra Dios. Si un hombre tiene otra mujer que no es su esposa, entonces está cometiendo un delito y es culpable ante Dios de ser lanzado al fuego. Así dice la Biblia. Pero el Señor nos da una alternativa, porque si no hubiera una alternativa, todos estaríamos yendo para el fuego. Todos. Pero Dios nos da una alternativa que se llama perdón. El perdón llega cuando la persona reconoce su falta y se arrepiente de su mal y el Señor lo perdona. Ese es Dios. Y entonces, ¿quién le pide perdón a Dios? El que cree en Él. Nadie le va a pedir perdón a Dios si no cree que Él existe. Pero los que creemos que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, nos humillamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y el Señor en su infinita gracia y misericordia nos perdona, nos restituye, nos levanta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Jeremías 31 que Él nos ama con amor eterno. Nosotros de pronto amamos a algo, a alguien, de pronto después no, después sí, fallamos. Pero Jesucristo nos ama, dice la Biblia, con amor eterno. Vale decir que ese amor por usted y por mí no es que hace unos 10 años te amó el Señor, te quería, ahora ya no te quiere. Él te sigue amando. Si usted dirá, ¿cómo Dios me va a amar si yo hago cosas malas? Dios ama tu alma, Él quiere salvar tu alma. Por eso Él vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces por eso dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Eternidad, la palabra eternidad habla de un tiempo sin límites. Entonces la vida eterna es cuando seamos arrebatados con el Señor y seamos llevados allá. En San Juan 14 dice que Él se fue a prepararnos morada, porque donde Él esté, también nosotros estaremos con Él. Nosotros somos no un cuerpo con alma, somos un alma revestido de un cuerpo de carne. Y esa alma es la que Dios vino a salvar. Y también el diablo quiere llevarse al infierno, es el alma. Porque esta carne se va a la tierra, ya se convierte en tierra, etc. Pero el alma es la que el enemigo quiere llevarse a la destrucción. Y el Señor vino a la tierra para darnos salvación, para darnos vida eterna y llevarnos a la eternidad con Él. Amén. Entonces por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, amén, que ha dado a su Hijo único. Jesús humano, Jesús el que murió en la cruz, ese es el Hijo de Dios. Jesús murió en la cruz, no Dios, porque Dios es espíritu. Dios no puede morir, no puede ser tocado. Entonces por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creer, vuelvo y hago énfasis en esa palabra creer, porque es muy importante entender la palabra creer. Viene de la palabra hebrea emuná, que significa confiar sin ver. Entonces en Hebreos 11 la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros no lo vemos a Dios. Amén. Yo no lo veo, ni usted tampoco no lo ve a Dios, porque Dios es espíritu. Y los judíos
Los hebreos los relacionaban a Dios como el viento, le llamaban el ruaj, y entonces es como el viento. Nosotros el viento, sabemos que hay viento, pero no es porque lo vemos el viento. Sabemos que hay viento porque sopla y nuestra piel percibe el viento frío o caliente. Percibimos y vemos los árboles, las hojas que se mueven. Mira, está venteando fuerte, mira la palmera cómo la golpea el viento. ¿Pero de qué color es el viento? No, pero ahí está golpeando. ¿Y cómo sabes que hay viento? Porque mira las hojas cómo se mueven. El viento como tal no lo podemos ver. Entonces, de esa manera los judíos lo asociaban a Dios, y no es que Dios sea un viento, pero Dios es espíritu. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero lo podemos percibir en nuestro corazón. Podemos sentirlo al Señor. En esos momentos, cuando nos ponemos a hablar, a buscar de su ayuda, uno puede sentir una paz interior, un gozo, una alegría interna, porque Dios está con nosotros, aunque no lo veamos. Es más, Él está aquí en esta noche, en este momento, porque Él es espíritu y Él quiere restaurar una vida. Él quiere levantar a alguien, Él quiere ayudarle a alguien a levantarse en esa situación. Y nosotros como cristianos siempre hablamos de los problemas. Yo no sé por qué, digo, es que es así. Siempre nos metemos en problemas. Toda la vida, desde niños nos metemos en problemas. Que ya estamos por ahí gateando, el bebé está gateando, el enchufe, a ver qué hace eso, y mete el dedo, se electrocuta. Siempre nos metemos en problemas. Siempre, no existe una persona que no se meta en problemas. Y a veces los problemas son más graves, otros más leves, pero al final son dificultades, son problemas. Y eso trae angustia, trae preocupación, trae aflicción a los padres, a los hijos, etc. Pero entonces el Señor quiere librarnos de todas esas cosas, porque las aflicciones de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos, los ojos de la carne, todo eso desaparece, eso lleva a la condenación. Pero cuando nosotros creemos en el Señor y lo buscamos al Señor en ese momento de pronto de dificultad, en ese momento de problema, uno lo busca al Señor. La Biblia dice, el que me busca, me halla. Buscar a Dios es un acto muy grande. Buscar a Dios es un acto que tiene que ir acompañado de fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. No se puede acercar uno a Dios sin creer. Como le digo, el ejemplo de la venta, el negocio, lo que usted quiera. Si usted no cree que va a resultar, que le va a ir bien, o que usted cree que no va a poder, entonces mejor no lo haga. ¿Me entiende? Entonces, pero uno cree, yo sé que Dios me va a ayudar. Vamos a hacer esa actividad, vamos a poner ese negocio, vamos a hacer esto, lo otro. Con la ayuda de Dios nos va a ir bien, vamos a salir adelante. Y así sucederá. No porque yo lo diga que me va a ir bien, sino porque estoy confiando en Dios. El creer o la fe para nosotros es como en el teclado de las computadoras, es el enter. La fe para nosotros es como el enter en la computadora, la tecla. Usted le da enter y se despliega, y entra y busca y entra y se va desplegando un montón de cosas. La fe es esa tecla que hace que se active una serie de cosas en mi vida. La fe en Jesús hace que mi propia vida comience a tener un cambio. Mi fe en Jesucristo hace que se active el poder de Dios a mi favor. ¿Sabía usted eso? Que la fe en Dios hace que el poder de Dios se active en mi ayuda o en mi favor. Porque la fe no solamente significa decir yo creo en Dios y ya. Porque esa es la fe muerta. La fe muerta es aquella que la persona dice yo creo en Dios. Pero déjeme decirle que la Biblia en Santiago 2:19 dice que los demonios creen también en Dios y tiemblan. Entonces creer en Dios no es una hazaña o algo que yo pueda decir wow, yo creo en Dios. Simplemente es una expresión. Porque si yo digo creo en Dios, tengo que poner en práctica lo que estoy diciendo. Amén. Voy a ir a trabajar este día, se levanta temprano uno. Me toca trabajar ahora, se levanta temprano. Y ya son las 8 y no voy a trabajar. Sí, tengo que trabajar, pero no se mueve. Entonces, eso que declaró que tiene que trabajar y no fue,
es una declaración muerta, porque no fue. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me levanto temprano, tengo que ir a trabajar, se acomoda esa lista uno, declaré que tengo que ir y agarra y se va, y agarra el trufe, el micro y se va al trabajo. O sea, la fe tiene que ir con acción. Esa es la fe que da vida, esa es la fe que nos acerca a Cristo, esa es la fe que produce salvación, esa es la fe que produce bendición en nosotros. Yo iba a la cárcel a predicar y me decían las personas, yo creo en Dios. Sí, usted cree que existe Dios. Bueno, eso está bien. Pero ¿le cree a Dios? Esa es otra pregunta. Ya, no sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para creer en Dios? Simplemente apartarse del mal y dejar que el Espíritu de Dios nos ayude. Porque mire, sin Dios nosotros no podemos creer en Él. Porque cuando uno dice Señor, los discípulos le dijeron al Señor, los que andaban con el Señor, mire usted, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y ellos andaban con el Señor para arriba y para abajo. Y lo veían el Señor haciendo milagros. Y ellos le dijeron, Señor, aumenta la fe. Queremos creer más en usted. Porque ellos se dieron cuenta que cuando uno le cree de verdad al Señor y actúa, el poder de Dios se activa. Y entonces el Señor dijo en San Marcos 16, el que cree en mí, mayores cosas que ésta hará. Entonces, cuando el Señor murió y resucitó y los discípulos continuaron la predicación, Dios a través de ellos, a través de su fe, hacían milagros. Habían sanidades, había la sombra del apóstol Pablo, sanaba a la gente. Y no era la sombra, sino era el poder de Dios a través de ese hombre, porque ese hombre creyó en Dios. Y nosotros tenemos que creer en Dios. ¿Para qué? Para que haya ese poder a nuestro favor. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sin fe uno se pierde, hermano, amigo. Se pierde en lo malo uno, en el vicio, en tantas cosas que hay en este mundo. Ahora lo malo es fácil de hacer, es al alcance de la mano, está de un toque. Lo malo está muy fácil para hacer a cualquier persona. Pero el Señor no quiere que usted se pierda. Él quiere darle vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él se juntaba con personas y con mujeres no de buena reputación. ¿Me entiende? Porque Él no vino a juzgarlo a Zaqueo. Zaqueo, sos un sinvergüenza, sos un ladrón, le ha robado a los impuestos que le toca darle a los romanos de robar. Le sacaba a los judíos para llevar a los romanos. O sea, el Señor no lo condenó, el Señor no lo criticó su defecto. No le dijo nada. Solo con la presencia del Señor produjo una transformación en ese hombre. Y no solo en él, en muchas personas en esa época. Y ahora en este tiempo, aunque no lo vemos físicamente, cuando nos encontramos con el Señor, Él ha producido muchos cambios en nosotros. Porque las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Nos hace una nueva criatura, con una nueva mentalidad, con un nuevo pensar, con una nueva vida. Y eso es lo que el Señor quiere darnos. Entonces, Él no vino a condenar, pero nosotros condenamos, ¿cierto? Miralo a la muchacha allá, de la hija de doña fulana, que aquí, que el miralo, que el sultano ese, miralo. Y comenzamos a juzgar nosotros. Pero no debemos hacer eso, porque no estamos como jueces. Ni el Señor Jesús vino a juzgarnos. Él vino es a salvarnos. Pero es a través de la fe en Él, de creer, de confiar, de entregarle nuestra vida al Señor. Dice por eso, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice, el que en Él cree, escuche bien, el que en Él cree no es condenado. En esta noche, aquí todos, me atrevo a decir, todos los que estamos aquí creemos en el Señor. ¿Sí? Todos creemos. Unos de una manera, otros de otro. Pero ponga en acción esa fe. Busque a Dios y lo encontrará y Él va a producir un cambio en su vida. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¡Wow! O sea,
que una de las cosas muy, pero muy graves en la Biblia es precisamente este punto: el que no cree. La incredulidad en Dios produce muerte, produce destrucción, produce condenación. El que no cree. Nosotros como cristianos creemos en el Señor, pero hay momentos en que nos tambalea la fe, pero ahí es donde luchamos para que nuestra fe no mengue, nuestra fe no desaparezca, porque como cristianos, si uno ya deja de creer en Dios, está perdido, porque sin fe, vuelvo y repito, es imposible que nuestra vida sea agradable a Dios, ¿sí? Entonces por eso dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre? Es Jesucristo, Dios manifestado en carne, Jehová el Salvador. Eso significa Jesús. Entonces, por eso dice, y esta es la condenación. Condenación es una sentencia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Cuál luz? San Juan 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál es la luz? Jesucristo. Jesucristo es el que nos alumbra, nos da entendimiento, nos da paz, nos da amor, nos da felicidad, nos da salvación y vida eterna. Él es la luz, Jesús es la luz. Entonces, Él vino al mundo en su época, pero los hombres amaron más las tinieblas, la maldad, la ignorancia, la oscuridad, el pecado. Amaron más eso, dice acá. Y luego dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Amén. Usted vea al que es dueño de lo ajeno, como decimos, el que es ladrón, ese anda por lo oscurito, ¿no? Escondiéndose detrás de los postes para que no lo vean. Pero el que no tiene, el que nada teme, ¿cómo es que dice el dicho? Que nada tiene, nada teme, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos problemas de que nos apunten, nos acusen. ¿Por qué? Porque ya andamos en luz con el Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, queridos hermanos y amigos, decirles que el Señor vino a salvarlo. El Señor vino a este mundo con ese propósito, de salvarnos a todos. ¿Por qué? ¿Por qué Él vino? Porque nos ama. Ese es el motivo principal por el cual Dios se hizo humano y vino a esta tierra y fue torturado en la cruz por amor a nosotros. Él se entregó, Él decidió volver. Al Señor Jesús nadie lo obligó a venir a morir en la cruz. Nadie lo obligó. Él voluntariamente decidió venir a este mundo para morir en la cruz y darnos salvación a nosotros. Lo hizo voluntariamente. Amén. Él nos ama. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitarle que pueda colocarse de pie, querido hermano, amigo, en esta noche. Quisiera orar por usted, hermano, amigo, que Dios lo pueda ayudar, que usted pueda creer en el Señor. Usted en su hogar puede sentarse en su cama o arrodillarse en su silla y hablar con Dios. Dios lo va a escuchar. Usted sabe que el nombre de Dios es Jesús. Ese es su nombre de Él. Si usted lo va a escuchar, Dios lo va a escuchar a usted. Hable con Él. Dígale, Señor, quiero creer. Porque cuando uno es cristiano le cuesta creer en Dios, porque eso nos ha pasado a todos. Nos costó creer en el Señor. Pero cuando Él nos aumentó la fe, nos dio la fe, creímos en Él y aquí estamos sirviéndole al Señor todos nosotros. Aunque con dificultades, porque eso no podemos negarlo, pero Dios nos da siempre la victoria. Dios nos ayuda para salir adelante y así será y siempre ha sido. En el nombre de Jesús. Quiero orar por un amigo, por una persona, que Dios pueda hacer la obra en su corazón. Allí donde está parado, allí donde está, quisiera que si puede levantar su mano para que oremos. Levante solamente su mano, no, nadie lo está filmando ahí. Levante su mano, amén, para que podamos orar por su vida. Amén, allí está el caballero de verde, ahí está el joven allá, amén, hay varias personas. Vamos a orar por su vida, que Dios lo ayude. Bendito Jesucristo, Padre Celestial, oh glorioso Salvador. Señor, usted vino a este mundo para darnos vida eterna y salvación. Aquí estamos, Señor,
reunidos, reconociendo, Señor, que sin usted nosotros no somos nada, mi Dios. El hombre sin usted no es nada, mi Dios, porque todo lo material desaparecerá un día, pero nuestra vida se irá con usted a la eternidad, mi Dios. Jesucristo amado, obra en cada visita, en el varón, en ese amigo, Señor, en esa señora. Obra en sus vidas, Señor. Ayúdales a creer, ayúdales a confiar, Señor, que no estamos predicando a un Dios sordo ni a un Dios ciego, Señor. Predicamos a un Dios vivo que está aquí para escucharnos y para ayudarnos. Ayúdalos, Señor, a creer, a confiar en ti, en tu palabra, Señor, y que pronto, Señor, ellos puedan tener un encuentro contigo en el nombre de Jesús.